Muy buenas noches, amigos de Círculo de Cine. Miguel Contreras Torres, bienvenidos a la segunda sesión de este seminario de lectura en el que estamos revisando un texto realmente interesante que se titula Al filo del abismo, Roberto Gabaldón y el melodrama negro, un libro de Carlos Bonfil, publicado en el año 2016 por la Secretaría de Cultura, el IMCINE y la Filmoteca de la UNAM. El día de hoy vamos a revisar el apartado que tiene que ver con la introducción, que lleva por título La sombra es un juego de luz, escrito por Jorge F. Hernández en este libro de Carlos Bonfil. Los invitamos a darle me gusta a esta transmisión, a compartir los enlaces. Eso nos ayuda mucho a que este tipo de contenidos de llevar un seminario de lectura en el que juntos podamos ir haciendo la lectura de un texto, de un libro interesante desde el punto de vista cinematográfico, pues este programa pueda llegar a mucho mayor público. Así es que los invitamos a dejar su me gusta, los invitamos a compartir el enlace de la transmisión para que pueda llegar este contenido a mucho más personas. Así ustedes nos ayudan a difundir estos contenidos y estas actividades que organiza el Círculo de Cine Miguel Contreras Torres. El día de hoy vamos a abordar el apartado de la introducción, este texto de algunas cuartillas sobre la sombra, cómo es que este elemento de la sombra va a jugar un papel fundamental en el melodrama negro o en el cine noir, en particular cómo lo va a abordar Roberto Gabaldón. Es un libro realmente muy bello, con unos stills o unas capturas de imágenes de escenas de películas, pero también con algunas tomas muy interesantes del detrás de cámaras, del propio Roberto Gabaldón y algunas de las actrices y actores más importantes y más emblemáticos, no solo del cine de Gabaldón, sino por supuesto de la cinematografía mexicana de aquellas épocas de la década de 1940. Bien, en la página 15 de la introducción de este libro, Hernández propone como subtítulo a esta introducción llamarle La sombra es un juego de luz. En esta página nos va a ir introduciendo por este mundo de la oscuridad que vemos a partir de la pantalla, cómo es que el espectador va anticipando el ritmo de la música, cómo es que también va a mostrar escenarios de intriga y va también a presentarnos en este texto algunas consideraciones en torno al libro de Bonfil, Al filo del abismo. Dice al final de esta página que este espléndido texto de Carlos Bonfil es un ensayo en toda forma que muchos esperan leer, y que por un lado el contexto histórico de un género que nos ha fascinado tanto a cinéfilos como a transeúntes ocasionales, y por otro lado también como este retrato a lápiz de Roberto Gabaldón, uno de los más grandes del cine mexicano, y cómo es que Bonfil lo va a abordar con una prosa muy interesante, cómo es que esta prosa de Bonfil pues nos va también llevando a generar en nuestra mente muchas de estas escenas, mucho de este ambiente, más allá de estos elementos como los trajes a rayas, la forma de hablar típica del gángster, de los primeros intentos por traducir al español estas películas de matones. Gabaldón va a dirigir, dice Hernández, como ningún otro, una traslación. ¿Qué es lo que propone aquí Hernández respecto a lo que hace Gabaldón? Por un lado, los malos, los solitarios del abismo, en busca de una redención instantánea, se van a vestir como el ciudadano común y sus semblanzas
se van a leer gracias al juego de luces y de las cámaras con los que van a aparecer en cada escena. No se trata del melodrama ranchero ni de la moralina pueril de las películas quizá muy taquilleras que aparecían en cartelera al tiempo en el que Gabaldón hacía su cine, sino del melodrama que está elevado a una categoría de género literario. Las novelas en pantalla, donde las letras negras de una vieja máquina de escribir logran encarnar en personajes de carne y hueso sobre el blanco papel de sus respectivos destinos, dice Hernández. De eso se trata el cine noir, este término y cuyo contexto es el que se acuñó para dar forma a este definición como la plantea Bonfil en este ensayo y por Gabaldón en su cine. Dice Hernández que no es ni el espejo negro de Tezcatlipoca ni la leyenda negra de los historiadores anglosajones ante la Santa Inquisición, sino más bien se trata de la novela ya vuelta a cine, negra y negro, que traza el delicado entramado donde un puñado de vidas se va a presentar en una confusión de murmullos. Cómo es que se enredan en eso que llaman los nudos de la trama y que llegan a su desenlace al filo de un muelle abandonado o también en la sangrienta escena de un crimen que quizás incluso puede quedar sin resolverse. Y en la página 17 nos dice que Hernández, que desconoce si la mayoría de los adeptos al cine negro sean previamente también lectores voraces de la literatura de detectives, si es que hay una relación entre el gusto por el cine noir y también simultáneamente, ¿verdad?, con la literatura de detectives, pero que dice Hernández que está claro que hay un hálito en el recuerdo. Cómo es que hemos pasado de la capa y la pipa de Sherlock Holmes al cigarrillo sin filtro de Sam Spade o de la gomina elegante de Hercule Poirot, en las historias en donde incluso un aparentemente inofensivo vendedor de seguros es capaz de volverse un asesino en aras de una ilusión, sin importar que ésta dependa de un crimen. El cine negro, continúa Hernández en su introducción a este libro, el cine negro hizo la transición de una elucubración de las obras del siglo XIX, del detective con su lupa, al moderno enjambre donde nos seguimos debatiendo todos los días con solo leer, por ejemplo, los encabezados de los periódicos. En público o en privado siguen escribiéndose historias donde un hombre de oscuro pasado va a intentar lograr su salvación con un golpe de suerte. En ello le va toda su vida y en donde una mujer, de cuyo nombre no quiero acordarme, dice Hernández, de pronto pierde la razón por un amor absolutamente irracional y es capaz de hacerlo todo y lo que sea con tal de perderse en esos brazos. Ya en la página 18 dice Hernández en esta introducción que otra cosa que ocupa es precisamente los escenarios, donde cualquier ciudad, en general toda ciudad, se mide en función de los claroscuros de multitudes ajenas al torbellino ya no tan callado que envuelve los peligros a los que se exponen los amantes, las cuentas por cobrar entre los criminales o el brillo dorado de las joyas de el botín de cualquier robo. Es este ambiente poco creíble que alguien intentase fundir en sombras el paisaje ranchero y tratar una trama noir en el contexto ranchero, pero algo de lo mucho que hizo Gabaldón por el cine mexicano fue precisamente universalizar nuestras historias al tiempo que abre ventanas hacia dentro para que la llamada alma nacional se enterase de cómo se cuecen las habas en el primer mundo, dice Hernández. Habiéndose formado ya
en Hollywood, este cine de grandes producciones, de directores legendarios, los guionistas que eran escritores de veras, a decir de Hernández, y las estrellas que iluminan incluso en las noches de Sunset Strip. Gabaldón va a dejar pronto de ser un principiante, un novillero en espera de su alternativa, y se proyectó él mismo como una figura de este, digamos, toreo cinematográfico, al realizar la vuelta en México, este cine a nivel mundial que precisamente necesitaban las pantallas en las colonias populares de la Ciudad de México. Dice Hernández que no conoció a Roberto Gabaldón y que se lamenta por ello, pero siente un afecto cercano por él, por su obra. De haberlo conocido, le hubiera gustado ver junto a él las películas que conformaban su melodrama negro, citas semanales para ver en los grandes sillones sus mejores faenas en la pantalla, y luego, como dice Bonfil, al filo del abismo brindarnos o brindar en copas imposibles por la grandeza de su arte en su más sincera gratitud. A través de sus películas, continúa Hernández, se descubre la tristeza o la triste realidad de que hay más rostros de un crimen que las caras que acostumbran fotografiarse en la nota roja, que este fuego helado que se toca en un guión de José Revueltas se convirtió en escenografía precisamente de sueños, que las caras de un actor como Arturo de Córdoba o Dolores del Río se van a ver magnificadas en sus gestos por las luces con las que fueron miradas a través de la lente. El director que los engrandeció, por ejemplo, ¿no? O la ceja de María Félix puede insinuar el guiño de una duda, sobre todo el retrato y el paisaje de un México que parece haberse ido. La ciudad que se caminaba, que se recorría por fantasmas, los libros de los autores que ya no podemos visitar, las historias que se van a hilar en la sobremesa y en el murmullo de las sábanas ajenas. Este México, dice Hernández, que quedó en cine y en cuya pantalla, al fondo de un corredor que parece extenderse en las sombras, parece esperarnos la silueta de un cineasta que sonríe porque quizás sabe que cuajó novelas de alta literatura para ser vistas en un juego de luces y encuadres que no son más que la tersa superficie de un espejo en penumbra. Así termina esta introducción que presenta Jorge Hernández a este libro de Carlos Bonfil titulado Al filo del abismo, Roberto Gabaldón y el melodrama negro. Ya en la siguiente sesión, el día de mañana, revisaremos el primer apartado ya propiamente de la propuesta de Carlos Bonfil. Se trata del cine negro y las definiciones esquivas de la propia clasificación de cine negro, y cómo es que Carlos Bonfil va a hacernos una propuesta de denominación también al respecto, y por supuesto va a hacer una revisión de los principales autores y estéticas de este cine negro, este cine noir. Bien, pues hasta aquí vamos a terminar esta transmisión. Saludamos a los que nos están ya comentando aquí en el chat. Nos dice Margarita Benítez, soy fan del cine negro. Ramiro Soto Peña nos dice que hace unos días vio Macario, una historia que fue nominada a Mejor Película del Cine Mexicano. Entiende que no es el tema propiamente del cine negro de gángster o criminales urbanos o de crímenes urbanos, pero parece o le parece maravilloso la forma en el que se cuenta con imágenes en esta película. Así es. Y por otro lado, Gabriela Saldaña nos dice que Gabaldón exploró magníficamente las posibilidades de la luz y las sombras para potenciar la expresividad de sus
imágenes. Así es. Ya iremos viendo, acompañados por supuesto de la revisión que vamos a hacer del texto de Carlos Bonfil, pues las principales características en general del cine noir, y más adelante se estará revisando pues cuáles son las características que va trabajando Roberto Gabaldón en su cine, y cuál es la peculiaridad que presenta la ciudad, en particular la Ciudad de México, para esta estética de hacer un melodrama negro, en particular en esa época, en la década de los 40. Así es que pues esperemos que nos puedan estar acompañando en la siguiente sesión el día de mañana. Mientras tanto, les agradezco mucho su atención. Nos escucharemos el día de mañana, 9 de la noche, para la tercera sesión de este seminario, en el que ya estaremos entrando de lleno a la propuesta del libro de Carlos Bonfil en relación a el cine negro y cuáles son sus posibles definiciones, y si es en realidad algo que nos pueda permitir llamarle como tal un género cinematográfico a el cine negro. Así es que pues queda hecha la invitación para que nos acompañen el día de mañana. Por lo pronto les deseo que tengan una excelente noche y nos escuchamos el día de mañana, 9 de la noche, para continuar con este seminario. Muchas gracias y muy buenas noches.